Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga grandemente. Muy buenas noches. Dígale por favor al que tiene a su lado: estoy feliz de verte. Tome su asiento, póngase cómodo. Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí. Me siento honrado. Doy gracias a Dios por los padres de la casa. En este instante, hace 3 minutos, acabamos de llegar con un retraso de mi avión. Vengo de París en el día de hoy. Y la verdad que me siento feliz de estar aquí en esta hermosa ciudad, por primera vez en esta ciudad. Yo quiero bendecirlo esta noche a través de la palabra. Hay un tema en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el corazón de los padres de la casa, que tiene que ver con algo que yo denomino la ley del primer lugar. Dígalo conmigo: la ley del primer lugar. Usted sabe que el mundo espiritual se rige por leyes espirituales y principios que de alguna manera son inalterables. Tenemos que saber nosotros tener la experiencia con esos principios, ¿sí? Usted sabe de que nosotros de alguna manera somos seres sobrenaturales tratando de tener una experiencia natural en nuestro planeta. ¿Está conmigo? ¿Sí? Por eso es que necesitamos manejar las leyes espirituales con las cuales usted y yo hemos sido diseñados. Diga conmigo: leyes espirituales. Y yo quiero mencionarle algo que de alguna manera la Biblia lo menciona a través de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y es muy importante que lo podamos analizar. No sé, apóstol, si puedo bajarme. Perdón. La Biblia menciona a través de toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Usted va a ver de que la Biblia continuamente está tratando Dios a través de la palabra, está tratando Dios de posicionarse en el primer lugar en la vida del hombre. Diga conmigo: el primer lugar. Dios no sabe ocupar ni segundos, ni terceros, ni cuartos lugares. Definitivamente, si Dios no ocupa el primer lugar, Dios no está, se retira. Dios nos diseñó para ocupar el primer lugar en la vida de nosotros. Ahora, a través de toda la palabra de Dios vemos un principio, el cual tiene que ver con esa ley del primer lugar. La Biblia lo denomina ya bajo la ley, lo denomina con la palabra primicia. Diga conmigo: primicia. Pero no es algo que nació bajo la ley, sino que es algo que es antes de la ley. Usted sabe que el diezmo es algo que se instituye o constituye de alguna manera, de manera pública bajo la ley, pero es algo que existe antes de la ley. Diga conmigo: antes. No se vaya a confundir, porque hay veces que la gente piensa de que tanto diezmo o como primicia, el caso de esta noche, son cosas que funcionan desde el momento que se constituye la ley. Son cosas que funcionaron antes. Si usted analiza, en la ofrenda de Caín y de Abel operó la primicia. ¿Se acuerda en ese movimiento de ofrenda? Usted ya va a ver que ya está operando la ley del primer lugar. La ofrenda que le agradó a Dios fue aquella ofrenda que tenía primicia. La Biblia dice de que trajeron del animal o de los animales primogénito, en el caso de Abel. Diga conmigo: primogenitura. La palabra primogénito en la Biblia es la palabra Becor. También es la palabra primicia. La palabra primicia en la Biblia se dice al menos de 2 maneras. En el original se dice Reshit, pero también se dice Becor. ¿Por qué primicia se dice de 2 maneras en el original? Quiero explicarle la razón por la cual se dice de 2 maneras. La palabra Reshit, con respecto a primicia, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestros deberes. Diga conmigo: deberes. Todas nuestras obligaciones para con Dios, o sea, ponerlo a Dios en el primer lugar. ¿Se entiende? Pero luego aparece la palabra Becor, que también es la palabra primicia, pero también es la palabra primogénito. Pero eso tiene que ver con toda la posición que Dios nos quiere dar a nosotros. La palabra Becor es la palabra primicia, la palabra primogénito, y también es la palabra cabeza. Diga conmigo: cabeza. Eso quiere decir que para que la iglesia o para que nosotros de forma individual podamos operar en la tierra como cabeza, para dejar de ser cola, diga conmigo, dejar de ser cola.
O sea que la Biblia de alguna forma no constituye en ninguna parte ni ninguna oración, ni ningún tipo de ritual, ni ningún tipo de obra que nosotros tengamos que hacer para dejar de ser cabeza y para comenzar a ser cola, sino que la Biblia lo que menciona es de que viviendo el principio de la primicia, nosotros vamos a comenzar a ser cabeza. ¿Está conmigo, no? O sea que para ser cabeza, diga conmigo cabeza. Para poder ser cabeza nosotros tenemos que tener una revelación de cómo operaría la primicia en la vida de nosotros. O sea que la palabra primicia en un sentido que en el original es la palabra reshit, tiene que ver con nuestros deberes. Todo lo que nosotros vamos a hacer para con Dios, lo vamos a hacer participar a Dios de nuestros principios, lo vamos a hacer participar a Dios de la mayoría, lo vamos a hacer participar a Dios de lo primero, diga conmigo de lo primero. O sea que nosotros tenemos que darle al lugar a Dios que le corresponde en todos los sentidos para que Él nos pueda dar a nosotros la posición que nos corresponde. Apocalipsis capítulo 2, por favor, acompáñenme para que podamos analizar algo. El primer problema que aparece con respecto a las 7 iglesias apocalípticas. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Ahí comienza a hablar la escritura del verso 1 en adelante, aparecen lo que conocemos como las 7 cartas a las 7 iglesias apocalípticas. ¿Está conmigo? El primer gran problema, usted sabe que dentro de las iglesias apocalípticas las iglesias del último tiempo aparece una serie de grandes problemas que son 5. Los que dicen ser apóstoles y no lo son, los que dicen ser profetas y tampoco lo son, los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerda de todo ello? Los que dicen no tener ningún tipo de necesidad y los que dicen tener nombre de que viven, pero en realidad están ¿qué? Muertos. 5 grandes problemas que son la antítesis de los 5 ministerios. Diga conmigo 5. Pero luego dentro de ello también aparece un gran problema de cabecera central. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, la primera carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Dice la escritura de que el Señor comienza a hacer un reconocimiento, si lo podemos analizar juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, verso 2, por favor. Dice, yo conozco, diga conmigo, mis obras. Y luego le dice tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y que no lo son y los has hallado mentirosos. Fíjese qué ministerio extraordinario. Por favor, verso 3. Le dice el Señor, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por favor, verso 4. Y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado, diga conmigo, que ha dejado su primer amor. Entonces, el primer gran problema, diga conmigo el primero. Si tenemos que mencionar el primer gran problema cabecera de la iglesia del último tiempo, tenemos que reconocer que aparece en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en la carta a Éfeso. Y le está diciendo, pero tengo algo contra ti, a un ministerio extraordinario, que has dejado tu primer amor. Diga conmigo el primer amor. El gran problema entonces, si tenemos que decir primario de la iglesia, tiene que ver con que hay una pérdida del primer amor. Lo que pasa que de alguna manera la iglesia necesita entender qué es el primer amor. Diga conmigo el primer amor. Cuando nosotros escuchamos o entendemos la palabra primer amor, automáticamente lo relacionaremos en nuestra mente con un sentimiento. Diga conmigo sentimiento. Pero tenemos que entender de que nosotros tenemos la capacidad de fluir en los sentimientos a través del alma, pero también podemos fluir en un amor que aparece en el espíritu. Diga conmigo amor. Dios es amor y Dios es un ser espiritual, pero nosotros también tenemos la capacidad de fluir en el amor a través de nuestra alma. Diga conmigo mi alma. Entonces quiero que comprenda y que podamos separar en ese sentido esta realidad. Fíjese lo que dice la escritura entonces. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Para entender qué es el primer amor tenemos que seguir leyendo. Verso 5, mire lo que le dice, por favor. Dice, recuerda por tanto de dónde ¿qué? Has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, que la iglesia de alguna manera a la que Juan le está escribiendo de parte de Dios, le está diciendo que ha perdido su posición. Diga conmigo, perdió su posición. Para poder perder la posición delante de Dios, la única forma es que yo lo saque a Dios de la posición que ocupaba en mí.
Si yo lo saco a Dios de la posición que Dios tenía que ocupar o que Dios ocupaba en mi vida, entonces Dios me baja de la posición que yo ocupaba delante de Él. Porque la Biblia dice de que Él honra a los que le honran y los que le desprecian serán tenidos en poco. Dios opera en una dimensión de retórica, es como un boomerang. Como yo lo trate a Dios, Dios me va a tratar a mí. Entonces le dice, recuerda por tanto de dónde ¿qué? Has caído. ¿Cómo recupero la posición? ¿Cómo llego? Orando, ayunando. ¿Cómo hago para ocupar la posición que yo ocupaba? La posición de cabeza, la posición de preeminencia. ¿Cómo la recupero? Entonces el Señor le dice, luego de ello, por favor, le dice de la siguiente manera: y arrepiéntete y haz las ¿qué? Diga conmigo, primeras obras. Entonces, para recuperar el primer amor no es que tengo que recuperar un sentimiento. Para recuperar el primer amor tengo que volver a hacer las ¿qué? Dígalo conmigo, primeras obras. O sea que tenemos que volver a las prioridades. Tóquelo por favor al que tiene al lado suyo con mucho respeto y dígale: cabezón, volvamos a las prioridades. Tenemos que volver, iglesia bendita. Diga conmigo, prioridades. Dígalo de nuevo, prioridades. Analicemos algunas prioridades de Dios, por favor. La Biblia menciona prioridades muy importantes. De hecho, la Biblia dice, por ejemplo, que diga conmigo, prioridad, está conmigo. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. O sea que la iglesia, lo que la lleva a perder el primer amor, de alguna manera, al perder el principio de la primicia o al perder la ley del primer lugar, tiene que ver con perder las prioridades. Pero estamos entendiendo que recuperar las prioridades, una de las cosas que tendríamos o a las que tendríamos que volver es a la honra. Diga conmigo, los padres. Dígalo conmigo, honra a los padres. Pero como usted y yo sabemos, la Biblia no está hablando solamente de padres biológicos. Nosotros sabemos de que somos seres tripartitos. Eso quiere decir de alguna manera que Dios nos tiene que haber asignado 3 paternidades. Número 1, Hebreos capítulo 12, verso 9 dice que tuvimos a nuestros primeros padres y los venerábamos. Dice: ¿cuánto más no obedeceremos a nuestro Padre? Diga conmigo con mayúscula, de los espíritus. O sea que padre espiritual no es el pastor ni el apóstol, que son los 2 ministerios de engendramiento dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos 2 ministerios de gobierno. ¿Quiénes gobiernan? Los que engendran. Porque la iglesia no se gobierna democrática, ni diplomática, ni monárquicamente. La iglesia se gobierna como, diga conmigo, como una familia. O sea que dentro de una casa la autoridad máxima es el padre. Y los 2 ministerios de engendramiento que aparecen en la Biblia es el ministerio apostólico y el ministerio pastoral. Luego aparece el ministerio profético, evangelístico y el ministerio magisterial, que son ministerios, diga conmigo, de riego. ¿Estás conmigo? Pero luego la Biblia entonces, escuche, la Biblia entonces nos está mencionando que tenemos que recuperar la honra a los padres. Entendemos de que hemos sido constituidos como seres tripartitos y por lo tanto yo le he dicho que nos tienen que haber asignado 3 padres. Número 1, el Padre de los Espíritus con mayúscula, que es Dios. Número 2, el Padre biológico, diga conmigo, biológico, que nos fue asignado de manera preexistencial. O sea, antes de que usted viniera a la tierra, Dios ya pensó en sus padres. Diga conmigo, mis padres. Pero de la misma manera que Dios pensó en sus padres, Dios pensó en su padre que tiene que operar en su alma. ¿Dónde teníamos el problema los hombres? ¿Qué fue lo que se volvió ingobernable? ¿Qué fue lo que entró en una anarquía en la vida del ser humano? ¿Fue el espíritu o fue el alma? La Biblia muestra claramente que fue el alma. Por lo tanto, cuando Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, nos soltó al Consolador. Y la Biblia dice claramente para qué lo soltó. Para que nosotros dejáramos de estar, diga conmigo, huérfanos. No los dejaré huérfanos. ¿Les voy a enviar a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vino a la iglesia para que en medio de la iglesia del Señor Dios pudiera levantar como una prioridad una generación de padres. Diga conmigo, de padres. Entonces piense por un momento que somos tripartitos, por lo tanto tenemos 3 padres asignados. Por eso la Biblia dice: honra, diga conmigo, a tu padre. Honra a tu padre. Pero la Biblia dice que honremos también a la madre.
La madre no es una mujer, la madre es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe hablando de la mujer, que mucha gente cree que le está hablando a la mujer biológica, pero está hablando de la iglesia. Y entre tantas cosas dice, ella se salvará engendrando ¿qué? Hijos. Pero usted como sabe, la mujer no puede engendrar, el que engendra es el hombre. Entonces Pablo le está pidiendo a la iglesia algo antinatural. No, le está pidiendo, a la mujer algo antinatural. Se lo está pidiendo a la iglesia. La iglesia es la que tiene la doble naturaleza. La iglesia es la que engendra y la iglesia es la que concibe. Dentro de la iglesia hay paternidad y dentro de la iglesia hay maternidad. Diga conmigo prioridades. Tenemos que recuperar las prioridades. Recuperar las prioridades tiene que ver con volver, por ejemplo, la iglesia al misterio de la paternidad. La iglesia tiene que entender cómo funciona aquel misterio. Y ahora se lo voy a explicar rápidamente. Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 8. Por favor, Romanos capítulo 8, verso 14 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 14. Usted conoce este verso. La Biblia comienza este capítulo y comienza encabezándolo y comienza mencionando la vida en el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. Fíjese la importancia de la paternidad. Cuando entendemos ese principio que la iglesia tiene que recuperar, diga conmigo, prioridades. Cuando entendemos ese principio, por favor, cuando entendemos ese principio, nos damos cuenta entonces de que paternidad aparece absolutamente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia hablará de ello. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 6, un tema apasionante para la iglesia es la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, cuando va a hablar o va a revelar el misterio, diga conmigo el misterio de la guerra espiritual, lo encabeza el apóstol Pablo de la siguiente manera. Leámoslo, por favor. Leámoslo. Ya volvemos a Romanos capítulo 8. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Solamente para darle un ejemplo. ¿Está listo para que recuperemos prioridades? Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, vamos a recuperar las prioridades. Solo déjeme, por favor, que le haga rápidamente. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo va a comenzar a escribir y comenzar a revelar el misterio de la guerra espiritual. Normalmente cuando nosotros hemos hablado de guerra espiritual, hemos tomado el versículo 10 en adelante, obviando el verso 1 al 9. ¿Se entiende, no? Pero en el verso 1 en adelante, aquí lo tiene usted conmigo, verso 2, dice de la siguiente manera. Por favor, verso 1, Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Dice a vuestros padres? ¿O dice en el Señor a vuestros padres? Préstele atención, podría decir hijos, obedecer a vuestros padres, pero dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Diga conmigo, en el Señor. O sea que el apóstol Pablo va a hablar de guerra espiritual en el capítulo 6 del libro de Efesios, pero él no va a hablar de guerra espiritual. No nos va a revelar lo que son principados, lo que son potestades, lo que son huestes y lo que son gobernaciones. No nos va a revelar ese principio hasta explicarnos primero de que la obediencia a los padres, diga conmigo, en el Señor. Eso quiere decir que para alguien que no obedece a sus padres en el Señor, no puede pelear en ningún ámbito del mundo invisible. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo, obediencia. Quiero que entienda cómo nos hemos saltado las prioridades. Muchísima gente ha salido a reprender demonios, muchísima gente ha salido a confrontar el mundo invisible, pero sin entender el principio número 1. Sí, diga conmigo la prioridad. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Número 1, obediencia. Número 2, honra. Verso 3, por favor, verso 2. Vamos al verso 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, número 1, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Número 2, honra. Diga conmigo, obediencia y honra. ¿Está conmigo, no? Quiero que entienda cuál es la diferencia entre obediencia y honra. La honra, si la tenemos que descifrar o describir nosotros con nuestras palabras en este tiempo, tenemos que decir que la honra es sencillamente un trato sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Tiene que ver con un trato sobrenatural. Honrar a alguien es tratarlo más allá de mis capacidades, más allá de mis fuerzas. ¿Está conmigo? Diga conmigo, honra. Por favor, volvamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Estamos recuperando las prioridades. Denme unos minutitos para que
le deje esa idea. Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Verso 15, por favor, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? No, diga conmigo, espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Usted sabe que nuestros primeros padres cayeron. Cuando ellos cayeron, ingresó en la creación un espíritu de esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, levanta una nueva generación de padres. Esos son los primeros apóstoles de la iglesia. Por eso ellos eran conocidos como, diga conmigo, los padres de la iglesia. ¿Está conmigo? A través de ellos, de los cuales exclusivamente se daba el Espíritu. El Espíritu no se daba a través de la mano de los evangelistas, ni el Espíritu se daba a través de la mano de los profetas. La Biblia dice que el Espíritu se daba por la mano de los apóstoles. ¿Por qué se daba el Espíritu por la mano de los apóstoles? Porque dar el Espíritu tiene que ver con un procedimiento de impartición. Cuando doy el Espíritu, se está plasmando mi genética espiritual en la genética de la próxima generación. Y eso no lo puede hacer más nadie que el padre de la casa. No lo puede hacer el fulano que viene de visita. No lo puede hacer el ministerio primario que apoya al apóstol en la casa. No lo puede hacer más nadie, diga conmigo, que el padre. Esa es una tarea que solamente la pueden hacer los padres. Si usted analiza, escuche. El apóstol Pablo está ministrando en un tiempo controversial. Hay un nombre en la época que es poderosísimo en las escrituras, se llama Apolo. Diga conmigo, Apolo. Es del único que se dice en la Biblia que era poderoso en las escrituras. Y la Biblia dice que está ministrando. Está el apóstol Pablo, está Priscila y Aquila. Luego de que termina de ministrar, dice que le explican el camino más exactamente. Pero luego la Biblia dice de que mucha gente que lo escuchaba a Apolo entró en un estado de confusión y se comenzaron a preguntar: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o yo soy de ¿quién? De Cristo. De Apolo, de Pablo o de Cristo. Y salta Pablo y aclara la situación. Escuche el principio de paternidad. El apóstol Pablo dice: Pablo sembró la semilla. O sea que el semen espiritual es de Pablo. O sea que la genética es de Pablo. Lo que ha hecho Apolo es sencillamente regar y Dios le va a dar el crecimiento. ¿Está conmigo? Eso quiero que comprenda las prioridades de orden dentro del reino. El apóstol Pablo está defendiendo la paternidad y él está diciendo que él sembró la semilla. Lo que ha hecho Apolo sencillamente es regar. Diga conmigo, regar. Ok, entonces, a través de un padre, diga conmigo, de un padre, nosotros recibimos ese espíritu, el espíritu de adopción. Dice por medio del cual o por el cual, diga conmigo, adopción. Por medio de ese espíritu podemos ¿qué? ¿Podemos clamar sin ese espíritu? Piensa en la pregunta. ¿Podemos clamar sin ese espíritu? Dice que por medio de ese espíritu nosotros podemos clamar a Abba Padre, pero sin ese espíritu nosotros podemos clamar. ¿Se entiende, no? Vuelvo a repetirlo, preste atención a la pregunta. La Biblia dice que por medio de ese espíritu, el de adopción, nosotros podemos clamar a Abba Padre. Le estoy preguntando si sin ese espíritu de adopción nosotros podemos clamar. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que clamaríamos bajo maldición. Cristo fue a la cruz del Calvario a morir. Y dice la Biblia que clamó. Diga conmigo, clamó. Él está en la cruz del Calvario y está clamando. Y está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan, no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás Jesús le dijo al Padre Dios. Siempre Jesús le dijo a Dios Padre. Pero en este momento la maldición viene sobre Jesús. Diga conmigo, la maldición. La Biblia dice que Él llevó la maldición sobre su espalda. Él llevó la maldición sobre Él. Él está en la cruz del Calvario y está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿en qué consiste la maldición? En tener Dios, en clamar Dios, en poder clamar a un Dios, pero no poder clamarlo como Padre. Es diferente, quiero que entienda. Cuando tengo ese espíritu de adopción, entonces yo puedo clamar y clamar a Abba Padre. Bien. Va a ser fundamental para poder clamar a Abba Padre tener el espíritu de adopción. Diga conmigo, de adopción. Pero ese espíritu no se puede recibir si no es a través de un padre.
Por eso es espíritu de adopción. Tengo que ser, diga conmigo, adoptado. Por favor, verso 16, síganme. Ya estamos llegando al punto que quiero llegar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo le va a dar a mi espíritu testimonio. ¿Se acuerda lo que es un testimonio? ¿Se acuerdan lo que es un testimonio? Un testimonio es un término legal. La palabra testimonio significa los dichos en la boca de un testigo. ¿Sí? Si usted ha estado en un juicio alguna vez, de repente el juez dice, ahora que pasen los testigos, o que queremos escuchar los testimonios. Para escuchar los testimonios o para ver los testigos no puede pasar un objeto, no puede pasar más nadie que un ser humano. ¿Está conmigo? Diga conmigo, un ser humano. ¿Se entiende? Por eso usa la palabra, quiero que entienda la palabra que usa Pablo cuando escribe la carta a los romanos, diciendo el Espíritu Santo mismo, el Espíritu personalmente le va a asignar a nuestro espíritu ¿un qué? O sea, ¿un qué? ¿Y qué es un testigo? ¿Tiene que ser o puede ser un objeto? ¿Tiene que ser diga conmigo, un hombre? Tiene que ser un hombre. ¿Se entiende eso, no? Por eso Jesús, cuando va a comenzar su ministerio, aparece su testigo. Su ministerio comienza en el Jordán. Su ministerio privado, su ministerio, su comisión divina comienza en el Jordán. Y aparece el Padre, ¿se acuerda, no? Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Padre está dando, diga conmigo, testimonio en ese momento. Pero luego Jesús hace público su ministerio. Jesús ya comenzó su ministerio en el Jordán, pero luego lo tiene que hacer público. Se va a difundir su fama por toda la tierra y comenzarán las bodas de Caná de Galilea. ¿Quién es la que aparece en ese lugar? Diciéndole, no tienen vino. Y Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. ¿Se acuerda? Comienza como una contradicción. María, que es la madre, diga conmigo, la madre, figura de la iglesia en la tierra, le está diciendo a Jesús, Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y María dice, en otras palabras, le dice, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu hora. Ella, escuche, ella lo está contradiciendo. Para Jesús, el Hijo de Dios, no ha llegado la hora, pero María le está diciendo que sí ha llegado, porque le dice, hagan todo lo que Él les diga. Y usted va a decir, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir de alguna manera que para comenzar algo en el mundo invisible, yo necesito de ese testigo, tanto la paternidad como el testimonio de la iglesia del Señor en la tierra. Veo que mucha gente comienza las cosas solos, sin padre y sin iglesia. ¿Se entiende, no? Pero el orden divino es que el Padre pueda dar testimonio y que la iglesia, diga conmigo, la iglesia, porque de alguna manera la que te va a hacer popular es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. ¿Se entiende, no? Porque nos pueden hacer popular otro tipo de cosas, pero gente famosa hay en un montón de ámbitos, pero el tema es ser popular entre medio de la iglesia del Señor. Romanos capítulo 8, por favor, verso 17. Deme un texto más adelante. Si somos hijos, también somos ¿qué? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos, diga conmigo, herederos. Herederos número uno, ¿de quién? Léalo de nuevo. ¿Herederos de quién? ¿Dice herederos de Dios en primer término? ¿O dice primeramente herederos? Número 2 y número 3. ¿Cuántas veces heredero al fin y al cabo? 3. Número 1, heredero. Número 2, heredero de Dios. Ahora, antes de ser heredero de Dios, somos herederos de alguien. Léalo ahí. No me mire a mí, mírelo en el verso. Número 1, si soy hijo, ¿seré qué? 2. 3. Heredero número 1, ¿de quién? Del Padre. Si no puedo heredar de un hombre, no puedo heredar de Dios. ¿Está conmigo? Entonces nosotros primero heredamos en primer término de un Padre. ¿Y qué tiene que ver la primicia con la herencia?
Diga conmigo, primicia. ¿Qué tiene que ver la ley del primer lugar con este misterio? En la Biblia aparece gente que no se les reveló la ley del primer lugar o el principio de ser heredero primeramente de un padre. Entonces aparecen cosas en la Biblia como por ejemplo el relato del joven rico. ¿Se acuerda de eso? Dice la escritura de que Jesús se encontró con este joven y este joven le hizo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para? Diga conmigo, heredar. ¿Qué quería él? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Él lo que quiere es heredar. Entonces Jesús le dice algo: guarda los mandamientos. Él le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces le dice el Señor: si quieres ser perfecto. ¿A cuántos hombres le ofreció la perfección Jesús mientras caminó sobre la tierra? Si quieres ser perfecto, una sola vez lo menciona Jesús y se lo dice al joven rico. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los. Pero la Biblia dice que el que al pobre le da, a Jehová le presta. En otras palabras, Jesús indirectamente le está diciendo: dámelo todo. ¿O no? ¿Sí o no? Le está diciendo: dámelo todo. Entonces la Biblia muestra de que el joven rico se fue triste. ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñarle al joven rico? Parece que nosotros tenemos que heredar primeramente de un hombre. Diga conmigo, de un hombre. No de muchos, sino de uno. ¿Hay argumento bíblico, apóstol, para demostrar de que nosotros tenemos que heredar de un hombre? Por supuesto. La Biblia muestra un hombre que le dijo a otro hombre: yo quiero una doble porción de tu espíritu, con minúscula. No le dijo de tu espíritu con mayúscula. Le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, con minúscula. Le estaba pidiendo el espíritu humano que operaba en la vida de Elías. Y la Biblia dice que cuando Elías fue quitado, el espíritu vino sobre Eliseo. Y cuando los hijos de los profetas lo vieron acercarse, dijeron: el espíritu de Elías está sobre él. Diga conmigo, el espíritu. Entonces, en el espíritu es donde nosotros recibimos el primer paquete hereditario. Si le tenemos que poner un nombre a eso, eso se llama legado. Diga conmigo, legado. Hoy día tenemos una iglesia que está más ocupada de recibir una herencia que un legado. ¿Se entiende, no? Quiero que comprenda que si no recibimos primero el legado, no podemos disfrutar de la herencia. En la Biblia habla de un hombre llamado, o se lo conoce como el hijo pródigo. Le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, o sea, dame la herencia. Y dice que se fue y los desperdició viviendo perdidamente. Usted lo recordará. Cuando volvió, escuche esto, cuando él vuelve absolutamente sin nada. ¿Por qué perdió todo lo que perdió si el padre le entregó la herencia? Porque no tiene legado. El padre sabe que le está entregando la herencia, pero no tiene legado. O sea, no tiene la habilidad que se imparte a través de un padre para poder administrar lo que Dios va a traer en el futuro. Quiero que comprenda que hay mucha gente a la que Dios ha llamado mañana para desarrollar pastorados, para desarrollar ministerios primarios, para desarrollar una tarea dentro del reino. Pero antes de recibir el título, antes de recibir la impartición del reconocimiento, tengo que saber recibir el legado. Y eso tiene que ver con una relación con el padre de la casa. Entonces, la primicia fue establecida por Dios de alguna manera para llegar a ese punto. Porque la primicia lo que hace es ordenarnos. El sistema financiero de la iglesia se sostiene sobre 3 columnas. Todo Dios lo creó de a 3. Diga conmigo, de a 3. Génesis capítulo 1, usted lo ha leído. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Hay una ley de 3 por medio de la cual se rige el universo. Por eso es que cuando un hombre es probado en un área no una sola vez, ni 2 veces, ni 4. Un hombre cuando es probado 3 veces. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. ¿Se entiende, no?
Todo se rige de a tres. El sistema financiero está sostenido sobre tres columnas. El más importante y el más poderoso de los tres, la primicia. Número 2, los diezmos. Y número 3, las ofrendas. Dios le enseñó a Abraham primero a ofrendar, luego a diezmar. Y por último lo consagra en el monte Moriah, donde Dios le dice a Abraham: dame tu hijo, tu único, el que tú amas. Diga conmigo: el que él ama. Pero la Biblia dice que herencia de Jehová son los que. Entonces lo que Dios le está pidiendo a Abraham es su. ¿Por qué Dios le está pidiendo su herencia? Quiero que comprenda cómo funciona la primicia. Es el primogénito de Abraham. Pero Dios le está diciendo: dame tu hijo, dame el primero, dámelo a mí, dame tu herencia, porque si me das mi herencia, yo puedo darte la mía. Mire, si Abraham no le da la herencia a Dios, diga conmigo su herencia. Isaac es la herencia de Abraham. Para el viejo Abraham hubiera sido más fácil que Dios le pidiera todos los camellos, todas las ovejas, todos los animales, pero Dios le pidió, diga conmigo, su herencia. Entonces, como Dios le pidió su herencia, ¿pero por qué Dios le pide su herencia? Porque Dios quiere soltarle ¿qué? ¿Y soltó Dios la de él? El que provocó la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue el viejo Abraham. Porque si Abraham no suelta a su hijo, Dios el Padre no puede soltar el de él. Entonces Dios entiende y le pone al monte, el monte de la provisión. En el Antiguo Testamento el monte Moriah. Nosotros bajo la gracia en el Nuevo Testamento ya es mencionado como el Gólgota, aquel lugar donde el Padre proveyó a su hijo. Ahora piense por un momento conmigo. La iglesia de Hechos de los Apóstoles manejaba el principio de la primicia de una forma extraordinaria. ¿No ve que dice la Biblia de que la gente vendía sus heredades? Diga conmigo, sus herencias. ¿Y las llevaba a dónde? ¿Qué cree usted que era el motor, el combustible, el principio espiritual que practicaba esa gente que vendía sus heredades y las llevaban a los altares? La necesidad, como han dicho algunos, la necesidad del pueblo, la necesidad del entorno. Sería injusto. Sería injusto que usted vendiera, que usted le diera su herencia, usted que la ha trabajado, usted que la ha sufrido, a alguien que no ha hecho nada. No era ese el motor, no era ese la motivación de la gente por la cual llevaba sus herencias, pero sí había una. Aparece en el libro de los Hechos capítulo 4, en el verso 36 en adelante. Dice la escritura que un levita llamado José, levita natural de Chipre, 4:36 o 37 en adelante del libro de los Hechos. Dice la escritura que tenía, ponga por favor el 7, 37. Mire lo que dice. Como tenía muchas heredades. ¿Qué puede mover a un hombre que tiene una sola heredad? Porque si hubiera tenido 2 o 3 o más, es fácil llevarla al altar. ¿O no? Pero teniendo una, diga conmigo una. Teniendo una sola heredad, este hombre la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. ¿Cuál cree usted que puede haber sido el motor si no es el principio? El principio espiritual de primicia que nos hace heredar. Lo que hace entonces este hombre es traer su herencia para que Dios le suelte la de él. Diga conmigo, herencia por herencia. Por eso la Biblia enseña que la raíz de todos los males, el mal más grande que puede tener un hombre no es una cuestión natural o física en el planeta. El mal más grande que puede recibir un individuo en esta creación es no poder heredar del Padre. Porque no poder heredar del Padre, eso te dejaría en esta creación sin propósito.
Salimos de la casa del Padre y vinimos al planeta Tierra para atravesar un proceso de perfeccionamiento y volver a la casa de nuestro Padre a recibir la herencia. ¿Se entiende, no? Pero en la Biblia vemos hombres que se rebelaron contra sus padres. El término rebelión no es para hombres iguales, no es de padres a hijos. El término rebelión es un término dado de hijos a padres. Vemos en la Biblia un hombre como Absalón que se rebeló contra su padre y la Biblia dice que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Eso quiere decir que no pudo volver ¿a dónde? Por eso Jesús cuando vino, la promesa es: yo he preparado ¿qué? Moradas, herencia para nosotros los santos. Nuestro evangelio está fundamentado de alguna manera en aquella herencia. Esa es nuestra esperanza. Otra cosa, perder eso tendría que ver con que nuestro evangelio no tiene sentido. Pero vemos en la Biblia gente entonces que vienen al altar y vienen, diga conmigo, con sus herencias. Hechos capítulo 14, verso 14. Hechos 14, 14. Mire lo que dice, por favor. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé. ¿Qué es Bernabé ahora? Cuando le soltaron el apostolado. Bernabé es el apóstol que lo introduce en lo apostólico a Pablo. ¿Privilegio? ¿Pero dónde lo recibe al privilegio? Cuando rindió su ¿qué? ¿Cuándo rindió su qué? Diga conmigo, su herencia. El fin de la primicia aquí en la tierra, porque tiene otro fin en el cielo, pero no hay tiempo para explicarlo. El fin de la primicia en la tierra es que por medio de ella nosotros podamos tomar la herencia que Dios tiene para nosotros. Primicia te enseña a priorizar. Primicia es la que te llevará a tomar la decisión en la tierra. ¿Qué es lo que queremos verdaderamente? ¿Qué es? Diga conmigo, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo que nos va a llevar a tomar una decisión en la vida de nosotros de quién quiero heredar. Para poder heredar de un padre primeramente, luego de Dios, tercero de quién? Coheredero con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende, no? Tiene que ver con que nosotros podamos definitivamente decirle al Padre: aquí va mi herencia. Diga conmigo, mi herencia. Ningún hombre Dios lo engrandecerá mañana que no se atreva a pasar por ese principio. Mi herencia por tu herencia. A los hombres que Dios los ha engrandecido son hombres que un día tuvieron el valor de encontrarse cara a cara con Dios y decirle a Dios: ahí va mi herencia. Entonces, primicia no es aquello que yo hago la compra en el supermercado y llevo algo al altar. Primicia tiene como principio la idea de que un día yo llegue al punto máximo, de que yo le pueda decir al Señor: Señor, te rindo mi herencia. ¿Está listo para que Dios nos suelte todo lo que nos quiere soltar? Hay ministerios, riquezas en lo alto. Hay muchas cosas que están suspendidas en el aire, pero no pueden reposar sobre la vida de nosotros hasta que no producimos ese vacío. El momento en el que le podemos decir a Dios con un total nivel de claridad cuál es nuestra prioridad en la tierra. Y usted y yo no estamos en la tierra para acumular herencias naturales, a pesar de que después de que Dios te da la espiritual, comienza a venir la material. Pero no es la material primero, por eso es primicia. La primera es la herencia espiritual, el legado que Dios tiene para nosotros.
Eliseo se encontró con Elías, solo se tocaron. Y la Biblia dice que Eliseo le dijo: permíteme que me despida de mis padres. Y Elías le dijo: ¿qué te he hecho yo? Y Eliseo se fue, y lo primero que hizo es matar sus animales y quemar la madera del arado para poder cocer los animales que él había matado. Diga conmigo: su herencia. ¿Está listo para que en esta noche bendita que Dios ha preparado en esta cita divina, nosotros podamos meditar sobre qué herencia es la que queremos? Estamos en tiempo de primicia. Enero es el mes de Dios, el primero. Creo que lo mejor que nos puede pasar es consagrarle a Dios el primer mes del año. Diga conmigo: el primero, el primero. ¿Se entiende? Si la primicia es santa, si la raíz, si la primer parte es consagrada, lo será el resto de la masa. Año 2016 tiene que ser un año de gloria para nosotros. Tiene que ser un año de abundancia. Tiene que ser un año de victorias. Pero por sobre todas las cosas, lo mejor que nos puede pasar, que año 2016 sea el año que usted reciba la herencia que está en lo alto, que usted reciba el sacerdocio, que usted reciba la investidura, que usted reciba el potencial que opera en la vida de los padres de la casa. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora gloriosa. Declaramos en esta noche una noche de prioridades. Declaramos en esta noche una noche, Señor, donde lo primero eres tú por encima de todas las cosas. Declaramos una noche, Padre, donde lo primero, Señor, va a gobernar el ambiente. Declaramos una noche donde lo primero está en el lugar que tiene que estar en tu altar. Declaramos una noche, Padre, donde lo primero, Señor amado, Padre de la gloria, llega a tu presencia. Señor, quiero ir a tu altar con lo primero. No voy a ir con lo segundo, no voy a ir con lo tercero. Voy a ir con lo primero, voy a ir con lo mejor, voy a ir con la mayoría, voy a ir con el principio, voy a ir, Padre, en esta noche bendita. Yo declaro en esta noche, Señor Dios mío, una apertura de cielos, Señor, para que la herencia... Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales.